Hola, soy Paco Lodeiro, la persona que ves en la foto de la diapositiva. Es posible que me conozcas, ya que desde hace algo más de 5 años soy autor de la web Academia Inversión, en la que intento acercar el value investing al público de habla hispana, y también, desde hace algo menos, desde este año, soy copresentador del podcast Value Investing FM, en el que, junto con Adrián Godás, intentamos ayudar a la gente a rentabilizar ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. En este vídeo, mi primera colaboración con Value School, que considero una iniciativa excepcional, intentaré explicar las ventajas e inconvenientes de invertir en acciones. Es algo que para el público en general parece muy arriesgado, pero en este vídeo vamos a ver sus ventajas e inconvenientes. Es algo que para el público en general parece bastante arriesgado y por ese motivo es necesario entenderlas bien. No solo sus beneficios, sino también los riesgos que conlleva. Empezamos en primer lugar con las ventajas, que explicaré de una en una. Son, por un lado, la rentabilidad, la posibilidad de diversificación de forma sencilla, insisto, explicaré una en una, la liquidez y los costes de inversión. Empezamos con la rentabilidad. Aquí tenemos en el gráfico, a la derecha podemos ver un gráfico del libro Stocks for the Long Run de Jeremy Siegel, donde vemos la rentabilidad real, es decir, quitando la inflación, anualizada de los últimos aproximadamente 210 años. De acciones, bonos, letras, oro y el dólar en general. Como vemos, el oro perdió constantemente poder adquisitivo. Un dólar de 1802 valen aproximadamente 5 centavos del año 2012. El oro ha sido muy bueno para conservar poder adquisitivo, incluso ganar algo de poder adquisitivo, una media del 0,7%. Las letras, una rentabilidad del 2,7%. Los bonos, un 3,6% real anualizado, insisto, real, descontando la inflación. Y, por último, las acciones, un 6,6%. Es muy importante entender la diferencia a largo plazo de este pequeño incremento de rentabilidad. Por ejemplo, entre bonos y acciones. Este 3,6% real en 210 años supone convertir un dólar en 1.778 dólares por el efecto del interés compuesto. En cambio, para las acciones, este 6,6% real supone convertir un dólar en más de 700.000. Esto es lo que hace que a largo plazo una pequeña diferencia se convierta en una diferencia abismal. Por otro lado, otro de los beneficios de invertir en acciones es que permite diversificar nuestras inversiones fácilmente. Como se suele decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Esto lo convierte en una forma sencilla y eficiente de reducir nuestro riesgo. Esta diversificación podemos hacerla nosotros, invirtiendo directamente en acciones, o a través de fondos que invierten en una cartera de acciones. Esto dependerá de cada inversor, de cómo decida afrontar esta inversión, pero lo importante es esta capacidad de diversificar, que, como he comentado, es una forma sencilla y eficiente de reducir el riesgo de nuestras inversiones. Otra de las ventajas que tiene invertir en acciones es su liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que al invertir en acciones podemos entrar y salir del mercado de forma rápida y barata. Por ejemplo, imagínate que tienes una necesidad, tienes parte de tu dinero en acciones y necesitas tu dinero para afrontar cualquier gasto. Pagar los estudios de tus hijos, dar la vuelta al mundo, comprarte un coche nuevo, lo que sea. Si tienes tu dinero invertido en acciones, lo único que tienes que hacer es dar la orden y en poco tiempo tienes la parte que necesitas en tu cuenta bancaria.
con una comisión además muy baja. Es decir, es una forma rápida y barata de convertir en dinero lo que tienes en inversiones. En cambio, una inversión muy popular en España, que es la inversión en ladrillo, la inversión inmobiliaria. Imagínate que tienes esta casa que vemos en la foto y necesitas, por ejemplo, 20.000 euros para comprarte un nuevo coche. ¿Qué tendrías que hacer? En primer lugar, poner toda la casa en venta, porque no puedes poner el 20% de la casa en venta. O bueno, por poder puedes, pero veo complicado que te la comprasen. Además, tardarías bastante tiempo, a no ser que hicieras un gran descuento en vender una casa. Necesitas enseñarla, todo el papeleo, y no solo eso, no es el coste de tiempo, sino también el coste de dinero. Posiblemente tengas que pagar un agente inmobiliario que se llevará su 3%. En fin, como ves, la inversión en vivienda tiene estos problemas, entre otros que se podrían comentar, comparada con la inversión en acciones. Por último, otra de las ventajas que tiene invertir en acciones es que es una inversión de bajo coste, de tiempo y de dinero. Con poco capital puedes empezar a rentabilizar tus ahorros, dedicando un poco de tiempo cada semana o cada mes, mientras que con otras alternativas, como puede ser, aquí he puesto la alternativa de la franquicia, que quizás en España no sea tan popular, pero en otros países lo es bastante, sobre todo para gente con cierto patrimonio, para rentabilizar, que claro, hay que tener en cuenta que sí puede ser muy rentable, pero requiere tiempo y dinero. Dinero para pagar la franquicia y luego tiempo para gestionarla. Invirtiendo en acciones puedes beneficiarte del crecimiento de muchas de estas compañías sin tener que dedicarte a la gestión de su día a día. Además, contando con otros beneficios que hemos visto, como puede ser la liquidez o la diversificación. Llegados a este punto, te parecerá que las acciones son una gran inversión, que todo es bueno. Nada más lejos de la realidad. Las acciones tienen muchas ventajas. De hecho, yo invierto todo mi patrimonio en acciones. No obstante, por el público en general, es considerada la inversión en acciones una inversión de alto riesgo. Y la realidad es que muchas personas acaban perdiendo su dinero. ¿A qué se debe esto? Pues por un lado, es necesario formación adecuada. La realidad es que mucha gente, invierte en base a rumores, sin saber lo que hace, y eso es realmente peligroso. Y no solo eso. Creo que en Academia de Inversión, en Value School, en Value Investing FM, y en muchas más instituciones, intentamos hacer un buen trabajo. Pero no solo eso, también es necesaria fortaleza mental. Es necesario aguantar la volatilidad del corto plazo, no verse arrastrado por el efecto manada y tener paciencia. Que son 3 cosas muy fáciles de decir, pero a la hora de la verdad no es nada sencillo. En el tema de la formación, no me voy a extender. Si estás viendo este vídeo de Value School, vas por el buen camino. Pero donde me voy a parar es en la parte de la fortaleza mental, que insisto, es algo muy importante. En primer lugar, es necesario resistir la volatilidad. ¿Qué es esto de la volatilidad? Pues no es otra cosa que la variación en el precio de un activo. ¿Cuál es el problema con la inversión en bolsa? Que si bien es cierto que he comentado que la rentabilidad media anual real de los últimos 200 años fue del 6,6%, esto no quiere decir, ojo, que es algo muy importante, que la rentabilidad haya sido del 6,6% cada año. Nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos la rentabilidad media del S&P 500 de los últimos, puse los últimos 10 años, pero es del 2006 al 2015. Para que te hagas una idea,
de cómo funciona la bolsa, cuál es su rentabilidad, porque la rentabilidad media fue alta, del 9,03%, pero, como vemos, fue muy volátil. Sí, hubo años muy buenos, 2013 con un 32%, 2009 con un 25, casi 26%, pero también años muy malos. 2008 fue un año de debacle, cayendo más de un 36%, y hubo años, regulares, con rentabilidad del 2, 1 y pico, en fin. ¿Qué sucede? Que tú no sabes, o es muy complicado saber, cuándo va a venir un año malo. Cuando esto sucede, lo que tienes que hacer es aprovechar, porque algo que no he comentado es que las acciones son títulos valores que te dan la propiedad de un negocio, es decir, tú inviertes en acciones, eres dueño de un negocio, y si te lo venden más barato, lo que tienes que hacer es aprovechar para comprar más. ¿Qué sucede? ¿Cuál suele ser la actitud de los pequeños inversores? Pues que compran cuando las cosas van bien y cuando las acciones están caras, y venden en el peor momento, en años como el 2008. Y eso es lo que hace que acaben perdiendo dinero. Así que, como ves, invertir en acciones implica tener que aguantar la volatilidad. No obstante, como vamos a ver ahora, la volatilidad a largo plazo se reduce con el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a verlo. Como acabo de comentar, a mayor plazo, menor volatilidad. Y esto lo vemos muy claramente en este gráfico. El gráfico muestra la rentabilidad anual del Standard & Poor's 500, el índice más importante de la bolsa estadounidense. ¿Qué vemos aquí? Que un año, el mejor año de la historia del Standard & Poor's, ganó un 54%. Y el peor año cayó un 43,3%. A 3 años, esta volatilidad se reduce. Los 3 mejores años fue una rentabilidad anualizada del 31,1 y los 3 peores del 27. Como vemos, se va reduciendo. A 5 años se reduce más, del 28,6 y caída máxima del 12,5. A 10 años ya es muy difícil perder dinero. La rentabilidad máxima anualizada ha sido del 20,1% y la mínima del 1,4%. Pero si ya nos vamos a 20 años, nunca en la historia del Standard & Poor's 500 se ha perdido dinero. De hecho, la rentabilidad mínima ha sido el 3,1%, siendo la máxima del 11,7%. Por este motivo, a pesar de que a corto plazo la volatilidad es complicado, duele ver cómo tu cartera cae un 20, un 30%, si esa cartera es sólida, verás cómo a largo plazo llegan los resultados. Y bueno, si ya es complicado aguantar la volatilidad tú solo, esto no es lo único que sucede, ya que el ser humano, los seres humanos, somos seres gregarios, convivimos en un entorno, tenemos amigos, tenemos familia. ¿Y qué sucede cuando la bolsa cae? Pues que el entorno va contra nosotros. Cuando cae la bolsa, vemos en los medios, periódicos, televisión, blogs, pues que el mundo básicamente se acaba. No paran de sacar problemas, también en parte porque eso vende, y es complicado, porque claro, tú tienes acciones de una buena compañía, esas acciones caen un 30%, y tú racionalmente dices, bueno, pues si las compré a un precio, pues 30% más baratas de la misma compañía, pues es una ganga, compraré más, son rebajas. En cambio, los medios te atacan, entre comillas, con malas noticias, tu familia dice que estás loco, que vas a perder el dinero de los ahorros de la familia, en fin, normal, son preocupaciones, si no entienden cómo funciona la bolsa. Entonces, es complicado ir contra todo el mundo. ¿Qué sucede? Que en estos momentos, cuando
todo son malas noticias, cuando todo el mundo está vendiendo, suele haber las mejores oportunidades. Como dice Warren Buffett, sé miedoso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son miedosos. Insisto, esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica no es nada sencillo. Por último, algo que también parece sencillo, pero que tampoco lo es. Ser paciente. Se suele decir que los inversores se mueven por dos sentimientos, que son el miedo y la codicia, pero también hay uno tercero que es igual de peligroso, que es el aburrimiento. No debes olvidar que la impaciencia es costosa. Cada vez que compras y vendes acciones, eso tiene un coste. Y hay un estudio muy curioso de Fidelity, si no me equivoco, que hicieron un análisis sobre los mejores inversores. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que los que habían conseguido una mayor rentabilidad fueron los fallecidos, porque no tocaban sus acciones. Compraron buenas compañías y como habían fallecido, pues no podían vender cuando había malas noticias y no les afectaba ni la volatilidad ni el efecto manada. Una vez más, parafraseando a Warren Buffett, la bolsa es un dispositivo que transfiere dinero del impaciente al paciente. Sabias palabras de este gran maestro. Por último, para terminar, ¿con qué quiero que te quedes? Con que las acciones son la inversión que ofrece una mejor combinación de rentabilidad y seguridad a largo plazo, además de otras ventajas que hemos visto. ¿Cuál es el problema? Que requiere, por un lado, formación, que eso es fácilmente subsanable, y por otro lado, fortaleza mental, que es algo que parece muy sencillo en teoría, pero en la práctica no lo es en absoluto.